Qué gusto poder hablar finalmente con San Martín. Qué gusto estar en casa, a pesar de que hace frío, pero bueno, que no hay nada mejor que esta sensación cálida de estar en casa. Federica, contanos un poquito tu experiencia, porque ¿cuándo comenzó esta travesía? Que te fuiste, que estabas trabajando, trabajaste en un crucero. Contanos un poquito cómo fue esa travesía, porque fueron, ¿cuánto? 3, 4 meses de espera, Un montón. una locura, ¿no? Es verdad, es verdad. Yo soy sommelier, trabajo con el tema del vino. De hecho, fui la primer sommelier que tuvo la zona este, la primera de San Martín y una de las primeras de Mendoza, de hecho, de las 50 primeras sommelier que tuvo el país. Bueno, trabajo como sommelier hace 17 años, pero hace como 4 que trabajo en el tema de los cruceros. Y bueno, la verdad es que viajo mucho, viajo por todos lados, viajo por todo el mundo, pero particularmente esta vez me tocó estar en Argentina, estaba muy cerca, muy pronta a volverme a casa. Mis contratos de trabajo son largos, son de 7 meses, o sea que estoy 7 meses fuera de casa, y me quedaban 15 días para volver en un crucero que salió de Buenos Aires, que iba hacia el sur, iba hacia Puerto Madryn, hacia Ushuaia, y luego giraba y volvía por Chile hasta Santiago. Y ahí yo terminaba mis 7 meses de contrato, me venía a San Martín a estar con mis hijos, y bueno, lo que sucedió es que no pudimos hacerlo. ¿Qué pasó? Pasó lo que todos estamos viviendo. Es decir, cuando nosotros íbamos navegando en este crucero en dirección al sur, veíamos que había una epidemia en aquel momento en China, pero lo veíamos como muy lejos, algo que pasaba del otro lado del mundo y que pensábamos que no nos iba a tocar. Eh, pero lamentablemente, bueno, al llegar a Santiago de Chile, no nos dejaron bajar, habían cerrado el puerto de Santiago, habían cerrado el país. En ese momento, estamos hablando del mes de marzo, Chile tenía muy poquitos casos, de hecho tenía 87 casos nada más, pero aún así decidieron cerrar las fronteras. Y lo que nos pasó fue que el barco llegando a puerto 2 horas antes de bajarnos, nos dijeron, cerramos el país, no se puede bajar nadie, y empezó esta odisea. Nosotros éramos 2.500 pasajeros y 1.500 tripulantes. Eh, para mí, por ejemplo, fue como devastador porque yo estaba eso, a 2 horas de venir a ver a mis hijos, pero también imagínense en el caso de los pasajeros, o sea, es como si ustedes pagan una vacación de 15 días y de repente no pueden bajar, y de repente se encuentran que tenían que volver al trabajo, o que tenían que, no sé, habían dejado a sus hijos al cuidado de algún pariente o a las mascotas, lo típico que uno hace cuando se va unos días de vacaciones, pero se paró el mundo. Entonces, esa gente no se podía volver a sus países, es un crucero que está generalmente compuesto sobre todo de gente europea, de gente de Estados Unidos y mucho latinoamericano también. Y bueno, nadie podía bajarse del barco, nadie podía volver a su casa, nadie podía subir, había gente esperando en el puerto de Chile que había viajado también de todos lados del mundo para subirse al crucero y embarcar desde ahí, tampoco podían salir del aeropuerto, así que fue caótico. Y no solo eso, sino que además en ese puerto, además de bajarnos nosotros, también era un puerto en el que se subía mercadería, se subía comida, se subía agua, se subían medicinas, se subía combustible al barco, y tampoco se nos permitió. Así que fueron horas de muchísima tensión. Finalmente, a los 2 o 3 días, Chile nos permitió subir justamente estos elementos sin acercarnos a la costa, es decir, una sola barca pequeñita traía estas cosas al barco, y lo que en general tardamos horas en cargar, tardamos alrededor de 5 días. Durante esos 5 días se fueron cerrando los puertos siguientes, es decir, se cerró Ecuador, se cerró Perú, se cerró Costa Rica, se cerró México. Entonces, cuando mirábamos para arriba ya era como que no había esperanza, no nos podíamos volver a casa por ningún lado. Y finalmente, como la empresa es de Estados Unidos, finalmente nos dejaron desembarcar en California, en San Diego, y a los pasajeros se les permitió volver a casa. En teoría, yo también tenía que volver a casa desde San Diego. Lo que sucedió fue que lamentablemente se dio que, bueno, al llegar 15 días después a San Diego, desde que salimos de Chile tardamos 15 días, se descubrió que una pasajera tenía COVID. Entonces, en ese momento, las autoridades sanitarias de California pararon todo, dijeron de acá no se baja nadie más, y bueno, finalmente a los 2 o 3 días, porque
los pasajeros en general, de gente mayor que los tripulantes, bueno, dijeron, como hay mayor riesgo de contagio, vamos a permitir que los pasajeros vuelvan a sus casas. Pero los tripulantes están obligados a quedarse a bordo, están obligados a hacer cuarentena, así que tampoco me pude volver. Me tuve que quedar desde el 2 de abril hasta el 23 de mayo, un mes y medio encerrada en un camarote, encerrada en una habitación, sin poder salir, nos golpeaban, nos dejaban la comida, nos tomaban la temperatura, y eso era todo. Todo el contacto con el mundo exterior era ese. Eh, fue complicado. De hecho, cuando íbamos en ese viaje de Chile hasta Estados Unidos, nosotros veíamos como todo el mundo ya estaba haciendo cuarentena, como ustedes mismos estaban haciendo cuarentena, y nosotros todavía no dimensionábamos lo que eso era. Es decir, no había distancia social en el barco porque nadie tenía síntomas. Pensábamos que estábamos todos sanos. Entonces, nada, los teatros del barco seguían llenos, la piscina, el spa, los restaurantes, nadie usaba mascarilla, todo era como la vida esa que conocíamos de antes. Y lamentablemente cuando llegamos a California y esta pasajera dio positivo, bueno, fue una situación de paranoia porque, claro, no sabíamos quiénes más podían estar infectados, quiénes habían tenido contacto con esta señora, quiénes le habían servido la comida, quiénes le habían limpiado la habitación. Entonces, bueno, por suerte esta gente pudo salir, y los tripulantes, bueno, tuvimos que quedarnos, como bien decía, 2 meses encerrados. Después, con el tiempo, se descubrió el cómo. Cuando estábamos en Punta Arenas, que es el puerto más al sur de Chile, más o menos a la altura de Ushuaia, pero del lado chileno, nos encontramos con otro crucero de otra línea, y los pasajeros compartieron el mismo puerto, las mismas instalaciones, no sé, los mismos sanitarios, las mismas cosas de la terminal portuaria. Entonces, ese fue, digamos, el punto de contacto, porque en el otro barco hubieron brotes que salieron a la luz antes que en el nuestro, es decir, que los pasajeros del otro barco estaban ya infectados, y bueno, y al juntarse en la terminal fue donde se produjo el contagio. Y después de ahí, bueno, todo el proceso para tratar de, a ver, de qué manera vos llegabas a Argentina, porque estabas en Estados Unidos, estabas en San Diego, y ahí empezar la travesía del regreso también, porque estabas en la otra Sí, punta, ¿no? Ver de qué manera te exacto. podías reencontrar con los tuyos. Y también un poco la sensación, me imagino, tuya es de pensar cómo están, qué me va a pasar en este proceso que tengo que llevar adelante, una incertidumbre grande, ¿no? ¿Cómo lo llevaste y cómo fue ese regreso finalmente de San Diego hasta Mendoza? La incertidumbre se produjo a lo largo de todo o sea, desde que nos dijeron no se pueden bajar, fue todo un gran caos. Imagínate que mucha de la gente, de los pasajeros, digamos, que tomaron este crucero, como estábamos transitando entre Argentina y Chile, no había necesidad siquiera de llevar pasaporte. Entonces, muchos de esos pasajeros, los de los sudamericanos, no tenían pasaporte, no tenían visa para entrar a Estados Unidos. Bueno, todo eso se subsanó, digamos, gracias a las autoridades consulares y demás, que pudieron manejar las cosas para que esta gente pudiera volver. En el caso nuestro, nosotros sí tenemos ese tipo de elementos, pasaportes y visas y demás. Pero de cualquier modo, Argentina solamente permitía viajes de repatriados que salían desde Miami, que está en la costa atlántica, y nosotros estábamos en el Pacífico. Éramos solamente 2 barcos que estábamos en el Pacífico, y habían como 20 y tantos que estaban del lado de Miami. Entonces no podíamos volar hasta Miami, no teníamos esa oportunidad. Y por otro lado, la empresa para la que trabajo proponía enviarnos en un charter privado que pagaba la propia empresa, pero como por una cuestión de control sanitario, Argentina no permitía la entrada de otros aviones más que estos de aerolíneas. Entonces, era como una paradoja. Nosotros teníamos la herramienta, teníamos el con qué, pero no podíamos volar, y a su vez tampoco nos permitían cruzar el país para llegar a Miami. Lo que sucedió después de casi 2 meses es que una pequeña isla del Caribe, que fue Barbados, se ofreció como corredor humanitario para todos los tripulantes de cruceros que anduvieran por ahí. Entonces, lo que hizo fue permitir que se usara su aeropuerto como
como punto de salto para volar hacia los distintos países del mundo. Así que en ese caso Estados Unidos sí que nos permitió salir desde San Diego, volar directos a Barbados, y después de estar 15 días más en Barbados, pudimos volar a Buenos Aires. Igual les cuento que volar en el mundo actual es una cosa completamente distinta a la que conocíamos de antes. Cuando nosotros bajamos del barco, nos llevaron escoltados por la policía en autobús, del barco a un autobús, y de ahí directamente a la pista del aeropuerto, sin pasar por el edificio, es decir, a la pista y de la pista al avión. O sea, después de estar casi 3 meses sin pisar tierra por estar en el barco, lo que pisé fueron 4 pasos, del barco al bus y del bus al avión y ya está. Y bueno, y finalmente en junio sí que pudimos llegar a Buenos Aires, y de ahí la historia es un poco más conocida, es la que ya hemos escuchado varias veces, de que bueno, este viaje que te trae de Buenos Aires, desde Buenos Aires a Mendoza es en autobús, que tardás un montón de horas porque pasás por un montón de provincias, y que al llegar a la provincia, bueno, nuevamente hay que hacer cuarentena, ¿no? Hay que hacer esta cuarentena de 14 días en el hotel y después poder recién llegar a casa. O sea que yo vine a ver a mis hijos casi 10 meses después. O sea, me perdí prácticamente un año entero de la vida de mis hijos por esta pandemia. Ese momento debe haber sido muy especial, ¿no? Reencontrarte con ellos después de mucho y de la esperanza de encontrarte ahí a 2 horas de estar o 10 horas de poder Sí, encontrarte ya con ellos, a pasar 3 meses y días sin volver a verlos. O sea, me imagino que fue un momento muy especial para vos y para toda tu familia, ¿no? Volver a reencontrarte, sí, porque ellos deben haber estado muy preocupados por vos también. totalmente, totalmente. O sea, fue durísimo en un principio cuando sucedió, em, y fue muy especial cuando pudimos volver a reencontrarnos, eso sin duda. Uno tiene que ver con la capacidad del ser humano eh, de tomar fuerzas ante la adversidad. Cuando a mí me sucede eso, la verdad es que los primeros días estuve muy, muy triste y llorando muchísimo. Pero luego un día dije, bueno, o sea, a ver, esta es mi realidad, este cuarto de 2x2 es mi realidad, y, y tengo que ponerme fuerte para poder volver bien a mi casa. Así que bueno, eso es lo que primeramente rescato, ¿no? Por ahí yo hablaba con mi familia y mi mamá, por ejemplo, me decía, ay, esto de no poder salir a la calle es tremendo, y yo pensaba para mis adentros, bueno, pero por lo menos tenés un patio, ¿no? Creo que la capacidad que tenemos de tomar fuerzas cuando algo se complica es impresionante, y no lo vemos hasta que eso sucede. Yo lo que hice fue, digamos, apelar a ciertas herramientas espirituales, no sé, meditar, rezar, para poder ponerme bien, y, y después ocupar la mente. Yo me puse a estudiar un idioma, me puse a estudiar ruso por una aplicación de internet, me puse, de cuando ya me sentía mejor, volví a estudiar todo este tema de los vinos que a mí me apasiona, eh, y así fue pasando el tiempo. Por otro lado, lo que rescato también, y por ahí es lo que me gusta siempre dejar como mensaje respecto a esta experiencia, es el hecho de que, bueno, en un barco, el funcionamiento de un barco es en equipo. O sea, cada uno tiene una función específica que entre todos complementamos el engranaje de funcionamiento del barco. Eh, lo mismo en una situación de emergencia. En una situación de emergencia cada uno de nosotros tiene una función específica que cumplir, y entre todos hacemos que el barco salga a flote. Entonces, creo que como sociedad eso de algún modo es bastante parecido. En este caso puntual, ahora mismo que el brote de la pandemia está tan fuerte, creo que es como que cuando más tenemos que ponernos las pilas, más tenemos que cumplir con las medidas de seguridad, con el distanciamiento social, con el uso del tapabocas, con el salir cuando nos toca y quedarnos en casa cuando no nos toca, eh, porque todos creo que tenemos, al igual que quería yo volver a mi vida normal, creo que todos al día de hoy tenemos muchísimas ganas de volver a la vida normal, de ir a trabajar, de ir incluso de tener actividades lúdicas, de salir o juntarnos con amigos, pero si lo seguimos haciendo de manera ilegal, ¿no? De estas fiestas ilegales y demás, creo que en lugar de hacer que se acerque esa fecha, la pateamos mucho más para adelante. Entonces, me parece que eso es lo más importante, ser conscientes de que, bueno,
de que en equipo vamos a poder salir cuanto antes de esta situación de cuarentena y de enfermedad. Por último, y para no abusar de tu tiempo, ¿te va a costar volver a tu vida habitual y a volverte a subir a un barco o a ese Ajá. trabajo que hacías? ¿O lo vas a seguir No, haciendo de la mejor manera? sí, el tema con el barco, hay como toda una idea idílica de trabajar en un crucero que en cierto modo la tiene, es decir, nosotros sí viajamos por todo el mundo y, y vemos muchos paisajes y conocemos mucha gente y es un trabajo divino, pero también conlleva el hecho de que trabajamos es decir, del día que nos subimos al barco al día que nos bajamos, trabajamos sin parar, sin días de descanso, sin días de franco, y trabajamos muchísimas horas diarias. Entonces, cuando la gente prueba, mucha gente se queda y le encanta y otra gente que no, porque tiene mucho que ver con un desafío personal muy fuerte. Así que creo que esa es la respuesta. A mí me encanta lo que hago y no tengo, no tengo miedo de volver. Eh, Estamos viendo la industria del turismo en general, se está regenerando, incluso mis amigos que trabajan acá en bodegas, la gente de los restaurantes, o sea, todos estamos viendo cómo reactivar esto de la manera más sana posible. Eh, Van a haber muchos cambios en la industria de los cruceros, pero sí, tengo ganas de volver y, y bueno, y la verdad es que, nada, sí, obviamente voy a volver a extrañar a mi familia, es la parte más difícil de trabajar en un barco, el irse de casa tantos meses, pero después de un tiempo de estar acá con mis hijos, primero necesito eso, ¿no? Necesito unos meses para estar acá y abrazarlos mucho, pero bueno, sí, en cuanto se dé, ya estoy lista para volver. Federica, te mandamos un abrazo enorme. Nos pone muy contentos que hayas podido regresar nuevamente a tu casa, que estés con los tuyos, que estés disfrutando de este momento con ellos y que toda esta travesía quede como una simple anécdota nada más para contarla, para tenerla. Pero bueno, sin lugar a dudas fue una experiencia que no muchos quieren atravesar. Fue intensa y ya antes, para despedirme, te digo que un dato curioso pero muy lindo es que en los cruceros tenemos vinos de todos lados del mundo y vinos muy caros también. Y lo bueno es decir que hay mucho vino argentino y mucho vino de Mendoza sobre todo. Así que nada, muy orgullosa de eso Fundamental. también. O sea, si vamos a un crucero nos sentimos como en casa. Sí, sin duda. Bueno, un Muchísimas abrazo gracias. grande.